Esta octava cumbre de países latinoamericanos y caribeños, la CELAC, pues, se desarrolla en una coyuntura regional y mundial que ha motivado posiciones contundentes frente al imperialismo como expresión máxima del capitalismo. Los jefes de estados y de gobiernos de las 33 naciones de Latinoamérica y el Caribe concentraron toda su energía en un pequeño archipiélago del Caribe oriental, San Vicente y las Granadinas. Ahí está, ese puntico que está ahí. Vean ustedes el archipiélago completo, esos son otros países del Caribe que están también expresados en esta cumbre de la CELAC. Y fíjense que al final desembocan en la parte oriental de Venezuela. Bueno, allí el primer ministro Ralph Gonsalves entregó la presidencia pro tempore de la CELAC a la jefa de Estado de Honduras, Xiomara Castro, quien se encargará entonces de la próxima cumbre en su país el año que viene. Hoy vamos a evaluar en apretada síntesis el alcance de las declaraciones y decisiones de los asistentes a este evento multilateral. Ahora, veamos, ¿qué es la CELAC? Bueno, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, reúne cada año a 33 jefes de estados y de gobiernos de la región, con objetivos y agendas comunes, basadas en la integración y soberanía de los pueblos. Pero veamos con detalles de qué se trata. Con una primera reunión, la CELAC fue constituida el 23 de febrero de 2010, en ocasión de celebrarse la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe en la Ribera Maya, en México. Más adelante fue puesta en marcha el 3 de diciembre de 2011, año bicentenario, por cierto, de la firma del Acta de la Independencia de Venezuela, por lo que la segunda cumbre se hizo entonces en Caracas, con la visión de posicionar a la región en eventos de alcance global. Con la premisa de centrar esfuerzos en mecanismos intergubernamentales para el diálogo y el acuerdo político, este foro regional alberga necesidades, por supuesto, globales, con el fin de promover la integración, cooperación política y desarrollo sostenible. Acuérdense que la diferencia entre desarrollo sustentable y sostenible es por su vinculación con el ambiente sostenible. En su rol estratégico para posicionar a los estados de la región como vanguardia en la prestación de servicios, negociaciones y, por supuesto, preservación de la autonomía, podemos destacar que dentro de un contexto globalizado cada vez menos previsible, los logros de la CELAC han significado la salvaguarda de los pueblos. Para este foro regional, el principal logro es avanzar en el arduo proceso gradual de integrar a la región. Esto con equilibrio entre unidad dentro de la diversidad política, económica, social y cultural de más de 620 millones de habitantes de América Latina y el Caribe. Recordemos que la CELAC está conformada por 17% de los miembros de la ONU, lo que significa casi 9% de la población mundial y 15% del territorio del planeta, es decir, un conglomerado que sí puede fortalecer a la región y al mundo entero. A través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, sus países miembros se han posicionado positivamente en eventos políticos y económicos internacionales, donde además se previene la atención de fenómenos naturales y recuperación económica de todo el bloque. Igualmente han marcado estrechamente los vínculos en materias como la crisis climática y cooperación extrarregional, un tema que, por cierto, vamos a desarrollar hoy aquí. Pero antes de profundizar y continuar con esto, debo recordarles que a través de estas redes sociales, especialmente en la cuenta X, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado y han respondido la pregunta que hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para quienes están viendo el programa ahora. Se realiza la octava cumbre de la Comunidad de los 33 Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en San Vicente y las Granadinas, por la paz antiimperialista y antihegemónica, así como por la integración de la región. La pregunta en concreto es, ¿qué lograrán? Y pusimos 4 opciones. 1, más unión y fuerza. 2, más presión de imperialistas. Es decir, va a incomodar a ciertos imperialistas. 3, más logros económicos. Y 4, nada. Como decía alguien por allí, de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo. Puede ser, ¿no? Si no has participado, aún puedes hacerlo a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @El en el Sur, @Guillermo del Sur y @Gente Despierta, porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando. Y para profundizar más y mejor sobre este tema, por supuesto que nosotros aquí no las sabemos todas,
sabemos muy poco además. Y para eso invitamos a gente que sí sabe y tiene más conocimiento sobre cosas como esta. Hoy hemos invitado a un amigo de la casa, quise decir, que es Martín Pulgar, que es politólogo, máster en filosofía de la guerra y analista político. Bienvenido, Martín, de nuevo acá. Encantado. Bueno, Martín, bienvenido una vez más. Y bueno, ya tú sabes que cuando las cosas están complicadas, como es el caso, hemos invitado a gente como tú, que tiene experiencia en estas cosas. Martín, primero que nada, así, como dicen algunos en criollo, a pepa de ojo, o sea, a primera vista, ¿qué se te ocurre que está pasando con esta cumbre de la CELAC? Bueno, en principio la CELAC es sumamente importante para América Latina. No hay que olvidar siempre que América Latina y el Caribe en su conformación, en su posibilidad de integración, siempre tiene una presión, una espada de Damocles sobre ella, que es los Estados Unidos, que pretende, si no impedir un proceso de integración, por lo menos tutelarlo. Y de alguna manera la CELAC, con todos sus altibajos, ha funcionado como una expresión de integración propia latinoamericana y caribeña. Es decir, que ha ido consolidando buena parte con alma propia y espíritu propio, una especie de espíritu de integración latinoamericano y caribeño que se diferencia de buena parte de otros organismos multilaterales como la OEA o otros organismos tutelados por los Estados Unidos. Bueno, ahí va. Y creo que justamente la CELAC es una contraparte de la OEA, porque acuérdate que la CELAC no incluye a Canadá ni a Estados Unidos. Sí, sí, por supuesto, era esa vieja visión de una integración latinoamericana donde en la fiesta de los ratones no estén los gatos. Es decir, como lo decía Bolívar, Bolívar decía, no vamos a invitar a los gatos a la fiesta de los ratones. Así es, entonces por supuesto, en este sentido, buena parte de la integración latinoamericana en este espacio de la CELAC permite que nos veamos en nuestras diferencias. Fíjate, tú sabes que Ralph González, el anfitrión, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, tenía la presidencia pro tempore y se la entregó ahorita. Bueno, él está todavía ahí entregándole a Xiomara Castro, quien va a ser la nueva presidenta pro tempore, y la próxima cumbre será entonces en Honduras, en Centroamérica. En medio de su intervención, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, reiteró su compromiso de defender la soberanía de los pueblos durante su estancia en la presidencia pro tempore de la CELAC. Especialmente hizo referencia a los bloques imperialistas contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. Escucha. Nuestra democracia ha sido golpeada por la crisis mundial del capitalismo. Guerra, inflación, calentamiento global y sobre todo por el modelo de corruptas privatizaciones neoliberales, por lo que a partir de esta tarde, cuando asumiré la presidencia pro tempore de la CELAC, me propongo acompañar a todas las declaraciones de soberanía presentadas por los Estados miembros de la CELAC. Condenar el bloqueo imperial a Cuba, Nicaragua y a la República Bolivariana de Venezuela. También las sanciones unilaterales de un Estado contra otro. Acompañar a Argentina en su reclamo por las Islas Malvinas. Asimismo, propiciar la discusión abierta de la situación de Puerto Rico. Se fijaron que detrás de Xiomara estaba Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Eso no es menor y me sirve para referencia para preguntarle a nuestro invitado, justamente a Martín, eso que está diciendo Xiomara Castro, al lado del señor de la ONU sobre las medidas coercitivas unilaterales dentro de la CELAC, ¿qué impacto tiene? ¿Tú crees que salga una resolución contundente y que, ay, sí, los Estados Unidos digan, está bien, no voy a ir con más medidas? ¿Crees que va a ocurrir eso? No, por supuesto que Estados Unidos no va a modificar sus medidas coercitivas porque es un instrumento para seguir sosteniendo su hegemonía. Claro, y de alguna manera, aunque pierda poder, sigue sosteniendo a través de estos mecanismos su forma de presionar a países, ya sea a Venezuela, a Cuba o a Nicaragua y a todos aquellos que de alguna manera pretendan salirse de su órbita o de su... Como hace con Guyana, que también con la ExxonMobil, que la coloca allí. Con todos, inclusive a todos aquellos que han pasado por algún cuestionamiento sobre la hegemonía o liderazgo hegemónico de Estados Unidos en América Latina, han surgido algún tipo de presión, algún tipo de sanción. Pero es muy importante que, en este caso, Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, tenga un discurso valiente como este, pues tomando en cuenta que ahora asume la presidencia pro tempore.
Ahora, hay un personaje que me llamó mucho la atención. Yo no sé si tú lo crees así, pero yo veo a Gustavo Petro cada vez como más valiente, no sé. O sea, lo veo como más arriesgado. Yo no sé qué cálculo tiene él. Durante su intervención, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacó que el aumento de la violencia en el mundo es debido a la crisis climática, además producida por el capitalismo, que según su juicio necesita ser superado por una economía distinta. Vamos a escucharlo bien. La paz, el deseo de no intervenir violentamente en los asuntos del otro, no nos obliga a pensar en una autonomía militar, de seguridad, de defensa de América Latina y del Caribe. ¿No es hora de profundizar los mecanismos en donde nuestros ejércitos, nuestras policías, nuestra fuerza pública y sobre todo las armas que hay en Latinoamérica se pongan en función de objetivos políticos comunes de la América Latina y del Caribe con una política autónoma dentro del mundo? Nuestra posibilidad de juntar América del Sur y África, por ejemplo, los grandes focos de las posibles energías limpias que pueden descarbonizar el mundo, no nos lleva a tener una voz en una geopolítica diferente que nos implica tener autonomía militar y fortaleza militar propia. No sé qué entendiste tú. Él está llamando a un ejército de Latinoamérica y del Caribe para defender los intereses de este continente. Bueno, quizás no tanto, pero está llegando a la propuesta de un mecanismo de cooperación en defensa y en seguridad, en el caso de ¿Cómo hacemos con la base militar que tiene en Colombia? Bueno, eso es interesante. ¿La de Estados Unidos? Por supuesto que es un ¿No es un desafío para Estados Unidos eso? Para él. Para él. Y inclusive para buena parte de él, digamos, de esa autonomía que buena parte de las presidencias de América Latina poco tienen. Porque muchas veces se cree que la conquista de la presidencia es la conquista del poder, pero hay un poder real que a veces distorsiona la voluntad popular, y en este caso de Colombia, y con las últimas presiones que ha tenido él como presidente para pretenderlo sacar, o por lo menos controlar el poder, la presidencia a través de estos mecanismos de guerras judiciales, mecanismos judiciales de control. Ahora, Petro está hablando por Colombia o por el continente latinoamericano y caribeño. O sea, no sé, aclárame eso. ¿Él está hablando en defensa propia o en defensa de todos? No, yo creo que estamos manejando un discurso de liderazgo regional, ¿sí?, pero también un mensaje en lo interno. Hay digamos, él tiene una presión importante digamos, desde el punto de vista de su presidencia. Hay una amenaza, ha denunciado una amenaza de intento de golpe de Estado a través de unos mecanismos judiciales, y de alguna manera la presión, digamos, de esas fuerzas militares que a veces de nuestros países, fundamentalmente en el caso de Colombia, responden más a los intereses de los Estados Unidos, que ha sido patrocinante, financista, que a los intereses reales de muchas veces de los estados o de los presidentes electos popularmente. Bueno, vamos a ver qué piensa el vecino. El jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instó a los miembros de la CELAC a hacerle frente a las sanciones unilaterales impuestas por Washington y sus países aliados a la región. Él lo ha dicho varias veces, pero en este contexto creo que tiene un significado particular. Vamos a escucharlo de todas maneras. Nosotros en América Latina y el Caribe debemos reaccionar frente a las políticas de sanciones, de agresiones, de guerra económica, que también es otra forma de perturbar la paz. Si es territorio de paz América Latina y el Caribe, tiene que ser territorio libre de medidas coercitivas unilaterales, libres de sanciones económicas, libres de formas de guerra económica. ¿Crees tú que va a haber algo significativo en esta cumbre de la CELAC con respecto a ese clamor de Maduro? Yo creo que es un clamor que ya prácticamente ha ido permeando buena parte de la identidad latinoamericana, que es que todos estos instrumentos de sanciones, de medidas coercitivas unilaterales, tienen un mecanismo de guerra. Son un mecanismo de guerra económica, ya sea porque apoyan mecanismos de uso militar, de la fuerza militar, o ya sea con vida propia para torcerle el brazo a los gobernantes latinoamericanos. Hablando de guerra, y no estaba planteado en el guión, pero no quiero dejar escapar la posibilidad de que tú me hables, este tema de robarse el avión de Entrasur de Conviasa de Argentina, o sea, que Argentina tenía y que el gobierno argentino permitió que se lo llevara a Estados Unidos.
se lo llevaron a Estados Unidos y uno cualquiera diría, bueno, de ese que van a hacer una aeroambulancia, un avión para lanzar ayuda humanitaria en Palestina o a convertir el avión en algo útil. No, los descuartizaron. Sí, es que Ajá, ¿qué mensaje es ese? ese es un mensaje de las guerras disciplinarias que le llaman. Es decir, hay un instrumento que aplican contra Venezuela que quizás es hasta más importante de alguna manera que la guerra económica, la guerra mediática, la guerra judicial, que es la guerra disciplinaria. Es decir, que ningún país de América Latina tenga la capacidad de levantar la voz contra la hegemonía. Eso es como un papá que no le gusta que el hijo toque guitarra y le rompe la guitarra. Le rompe la guitarra. Así es. Entonces cualquier acto autónomo como la compra de un avión que no pase por los controles de Estados Unidos o que pueda ser usado para disciplinarte, para darte un correazo, para darte un tate quieto, como decimos en Venezuela, tiene que ver con eso. ¿Qué significa? Que Venezuela o ningún país de América Latina se desvíe de la opinión y la hegemonía norteamericana porque le va a tocar algún tipo de sanción, algún tipo de mecanismo. Bolívar tiene una visión clara al respecto. Creo que la CELAC tiene mucho que ver de las ideas de Bolívar, del Congreso de Panamá, todo aquello. Y bueno, y José Martí también, ¿verdad? José Martí, que era un gran bolivariano. El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel ofreció su visión sobre la 8ª cumbre de la CELAC y llamó a continuar fortaleciendo justamente la integración latinoamericana y caribeña, que son visiones bolivarianas y martianas. Hermanos de la patria grande, a pesar del injusto panorama descrito y las deudas de acciones integracionistas que acumulamos, esta unidad en la diversidad que ha logrado sostener la CELAC se consolida, pero queda mucho por hacer. Al respecto, el general de ejército Raúl Castro Ruz, en la cumbre de Caracas, expresó: la unidad e integración política, económica, social y cultural de América Latina y el Caribe constituye una necesidad para enfrentar con éxito los desafíos que se nos presentan como región. No bastan las cumbres y sus declaraciones, cuyos efectos prácticos son difíciles de apreciar para que la CELAC cumpla sus objetivos fundacionales. Los protagonistas de la integración y sus principales beneficiarios tienen que ser nuestros pueblos. Queremos una integración que privilegie la defensa irrestricta de la paz, la soberanía, la solidaridad y el humanismo. Una integración que permita reposicionar a América Latina y el Caribe en el escenario internacional. Bueno, está muy bien, pero tú cuando llegaste al canal y me dijiste, cuando íbamos en el ascensor, me destacaste que no viste a los presidentes de derecha, Luis Lacalle Pou de Honduras, esta señora de Perú que está ahí mampuesta. ¿Qué más faltó? Sí, bueno, el de Ecuador. Casi todos del Cono Sur prácticamente no o sea, la gente de derecha no fue. ¿Eso qué significa? Entonces, yo creo que ellos están pasando primero por un espacio que no les es conveniente, digamos, desde el punto de vista para sus intereses, y también están pasando por climas convulsos en sus propias sociedades, donde cual implica una cierta tensión, una cierta atención y tensión en sus sociedades que ellos ameritan estar presentes y no buscar algún tipo de disonancia que permita en estos foros algún tipo de bandera a esos opositores a sus gestiones. Pero entonces, ¿cómo se logra la integración de países que tienen diferencias ideológicas y compromisos? Por ejemplo, esta gente tiene compromiso con los Estados Unidos. ¿Cómo se logra la integración si tienen ese problema? Sí, bueno, eso es uno de los graves problemas en este momento de la derecha. Cada vez esta derecha es menos autónoma con respecto a sus posiciones, más allá de las consideraciones ideológicas. Esta derecha es cada vez más lacaya, más virtualmente vinculada a los intereses. Prácticamente son una franquicia de los intereses de los Estados Unidos, que es los intereses de su propio pueblo. Entonces, un proceso de integración como este aleja o los podría alejar del control y dominio de los Estados Unidos. Ahora, yo estoy observando gradualmente que hay países caribeños que estaban plegados al Imperio Británico, se han ido como independizando realmente, porque ellos se independizaron, pero ahora están zafándose de la atadura con el Imperio Británico y son cada vez más valientes. Barbados, Dominica, bueno, Dominica pertenece al Imperio Francés, pero el mismo San Vicente de las Granadinas, con Ralph González. Este hombre es muy valiente, el primer ministro de San Vicente de las Granadinas, el anfitrión, al entregar la presidencia pro tempore de la CELAC, señaló que esta reunión representa un gran impacto para los países de América Latina y el Caribe, mientras destacó que la paz, justicia, prosperidad y seguridad con los propósitos, bueno, es importantísimo. Y además habla de que
Por ejemplo, San Vicente no está en venta, por si acaso. Escúchalo. Les decimos a todos, especialmente a aquellos que buscan cuyos instintos los llevan a buscar el dominio imperial o hegemónico, les decimos que este país, San Vicente y las Granadinas, nunca va a permitir que cualquier otro país nos diga a nosotros lo que debemos hacer. Nunca vamos a permitir que nadie escoja por nosotros a nuestros amigos y aliados. Y aquellos que piensan que debemos hacer concesiones, no vamos a ceder. De forma decidida, no estamos a la venta. Estamos a la venta. Eso se nota que hay una presión brutal contra estos países por parte de intereses. ¿Será que le ofrecieron dinero para que...? Me imagino que aparte de sus sociedades, la presión de los grupos internos políticos le deben haber presionado. Los sectores económicos internos. No, sí, las otras fuerzas políticas también que tienen intereses más pro-norteamericanos o consideran que enfrentar a Norteamérica en una alianza o en buenos vínculos con Venezuela o con Cuba, con Nicaragua, le puede perjudicar los intereses de estos países. Entonces, ciertamente otro discurso muy valiente, porque tomando en cuenta las presiones importantes y las dependencias también de buena parte de estos estados a la cooperación y a la economía de Estados Unidos, por ejemplo, y de los británicos, es un acto valiente de soberanía. Y hablando de soberanía y valentía, Maduro le puso el dedo en la llaga a algo que seguramente va a pisar unos cuantos callos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bueno, resulta que destacó que la CELAC debe estar alineada con los BRICS, es decir, con Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y todos los demás países de los BRICS, Arabia Saudita, tú sabes. Vamos a escucharlo mejor, vamos a escucharlo. La CELAC ha hecho un nombre en el mundo y creo que estamos en condiciones para construir, hilvanar, concretar las relaciones con el nuevo mundo, con la nueva geopolítica que está surgiendo, con el mundo pluripolar, multicéntrico que viene surgiendo. Nosotros tenemos que seguir fortaleciendo y profundizando las relaciones con China, la gran potencia emergente de este siglo. Tenemos que seguir profundizando las relaciones con la India, la segunda gran potencia emergente. Y tenemos que avanzar conjuntamente con los BRICS ampliados, que ha logrado dar pasos fundamentales en el campo económico, en el campo político, y sin lugar a dudas, así lo creemos desde Venezuela, los BRICS hoy representan la opción alternativa para los que pensamos que es necesario avanzar por encima del mundo hegemonicista. Claro, ahí Maduro también está hablando por Venezuela, que Venezuela quiere entrar a los BRICS y Venezuela tiene una posición de bisagra de Latinoamérica y el Caribe con el resto de los países de los BRICS. Creo yo que además se está convirtiendo como un liderazgo geopolítico, geoestratégico, geoeconómico para que los países del Caribe entiendan que unirse a los BRICS a través de Venezuela es una gran oportunidad. Bueno, Venezuela de alguna manera siempre ha planteado la construcción de un mundo multipolar y siempre ha construido a partir de la Revolución Bolivariana, por supuesto, un cambio de matriz y digamos y de ruptura de la hegemonía de Estados Unidos con América Latina. Por supuesto que nosotros queremos estar en los BRICS. Para Venezuela es sumamente importante porque es parte de la victoria, no digamos final, pero sí un avance importante ante toda esta arremetida contra Venezuela de sanciones y de mecanismos de doblegarnos y de doblarnos el brazo. Es un éxito poder entrar en los BRICS, poder tener un relacionamiento con los BRICS, pero también para América Latina, a través de Venezuela, pero también a través de su esfuerzo propio, poder construir vasos comunicantes con este nuevo polo que está surgiendo, que le llamamos los BRICS Plus, pero que también son países individualmente muy importantes, más allá de los BRICS, como puede ser Indonesia, la India, China, la misma Irán, en fin. Los BRICS más otros países que tienen cada vez más un peso específico propio. Muy bien. Bueno, tú has hablado mucho y muy bien,
pero también queremos escuchar a la gente que ha opinado a través de la encuesta, ¿verdad? ¿Ah? Seguro. No seas hegemónico. Bueno, muy bien. Vamos a recordar la pregunta para ver las respuestas. Se realiza octava cumbre de la Comunidad de los 33 Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en San Vicente y las Granadinas, por la paz antiimperialista y antihegemónica, así como por la integración de la región. ¿Qué van a lograr? ¿Qué creen ustedes? A ver, muéstrame el resultado. Bueno, 60% piensa que va a haber más unión y fuerza. ¿Confían en eso? Nadie cree que va a haber presión imperialista frente a esto. Qué raro que no. No se ponen bravos los gringos. Bueno, 20% dice que va a haber más logros económicos y 20% dice que no van a lograr nada. No, un porcentaje alto. Sí, es una seguro. quinta parte de la participación. ¿Y por qué será que no creen nada? Sí, bueno, porque muchas veces, como los decía, como lo dijo el comandante Chávez una vez, de cumbre en cumbre, de abismo en abismo, ¿no? Entonces, hay pueblos que todavía no sí, tienen. sí, y de alguna manera muchas de estas cumbres, los éxitos no se ven inmediatamente, sino a largo plazo y a través de mecanismos muy sutiles como las relaciones binacionales que se firman a través de estos convenios. Entonces, por supuesto, para el pueblo no se ve exactamente estos éxitos, pero son importantes. Quizás más lento y menos impactante los logros, pero yo sí estoy convencido en donde está la mayoría que vamos a ir poco a poco con un paso más hacia la unión y hacia la integración latinoamericana. Gracias, Martín, por tu presencia aquí, Gracias siempre muy oportuna. Y hoy nos quedó chévere combinando lo que desean contigo. Muy bien, pero vamos a escuchar una cosa. Mira, el carácter descolonizador, antiimperialista y antihegemónico de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se marca desde el mismo momento cuando no están incluidos Estados Unidos y Canadá, las dos expresiones más marcadas del colonialismo en el continente americano. La CELAC constituye un poderoso desafío a las blandengues y neocoloniales posesiones que ha asumido la mal llamada Organización de Estados Americanos, la OEA, subordinada a los designios estadounidenses. Si no, pregúntenle a Luis Almagro. Pero como en la CELAC también hay algunos países cuyos representantes políticos representan a poderosos intereses imperialistas, la expectativa está en que los pueblos de Latinoamérica y el Caribe comprendan y asuman decisiones electorales que permitan crear en el continente una nueva hegemonía, donde impere la justicia, la equidad, el antiimperialismo y, por tanto, el antiinjerencismo. Una región donde desaparezca la doctrina Monroe y se impongan las ideas y acciones independentistas, integradoras, complementarias, solidarias y unificadoras, tal como las que propuso, por cierto, Simón Bolívar para el mundo desde el sur.